Buenas tardes. Antes de comenzar la sesión, vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando las personas que se han registrado. Y mientras tanto, si les parece, vamos a ir explicando la dinámica de este primer encuentro. En primer lugar, esta sesión, comentarles que va a ser grabada íntegramente y posteriormente será difundida a través de nuestro canal de YouTube. Y tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos. El de hoy será el primero de los 3 webinars que hemos organizado desde Ecovalia para poner en valor el sector de los frutos secos ecológicos en Andalucía. Hoy nos acompaña Carmen Román, vicepresidenta de Ecovalia, quien hablará con nuestro presidente Álvaro Barrera sobre el sector de los frutos secos ecológicos. Hablaremos de las principales cifras del presente y del futuro del sector en nuestra comunidad autónoma. El próximo encuentro tendrá lugar el próximo martes 13 de abril, también a la misma hora, y en el mismo nuestro secretario general Diego Granado hablará con Francisco Macho sobre las nuevas oportunidades para el sector de los frutos secos ecológicos en Andalucía. Concretamente hablarán del pistacho. Y por último, el martes 20 de abril, de nuevo nuestro presidente Álvaro Barrera conversará en esta ocasión con Francisco Urquiza sobre la producción de los frutos secos ecológicos en Andalucía. Al finalizar la intervención de los ponentes de hoy, los participantes podrán realizar todas las preguntas que lo deseen a través del chat interno del Zoom para que sean contestadas por nuestros ponentes al finalizar este encuentro. Ya se les parece, sin más, antes de comenzar la sesión, vamos a visionar un vídeo que hemos realizado desde Ecovalia para poner en valor el sector de los frutos secos ecológicos. Los frutos secos, fuente de energía y salud. Almendras, avellanas, nueces, castañas. Todos ellos tienen una característica en común. En su composición natural, sin manipulación humana, tienen menos de un 50% de agua. Los frutos secos son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así como en oligoelementos. Las propiedades y compuestos alimenticios que poseen los convierten en herramientas valiosas para la medicina preventiva. Además, son ricos en ácidos grasos insaturados, presentes desde la antigüedad en nuestra gastronomía mediterránea, son una fuente de energía y salud que confiere vitalidad. Por detrás de los cereales y el olivar, el fruto seco es el cultivo que ha experimentado un mayor crecimiento en producción ecológica. En España hay un total de 170.238 hectáreas dedicadas a este cultivo, siendo Andalucía la comunidad autónoma que más tierra le dedica con un total de 76.033,8 hectáreas. La región andaluza lidera este ranking por delante de Castilla-La Mancha y Murcia. Según datos del informe Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático, editado por Ecovalia en 2018, los frutos secos en ecológico están asociados a emisiones de gases de efecto invernadero generalmente bajas de hasta un 37%. A través de prácticas recomendadas como las cubiertas vegetales, las enmiendas orgánicas y la reincorporación de restos de poda, se podrían alcanzar huellas de carbono negativas en ecológico. Además, este producto contiene un alto valor añadido por su aporte de riqueza al mundo rural y por sus cualidades organolépticas. La almendra ecológica de nuestra tierra es altamente valorada por los mercados internacionales. Los frutos secos, además de ser una fuente de energía y salud, contribuyen a la lucha contra el cambio climático y la desertización. Bueno, tenemos con nosotros a Carmen Román Reche. Carmen Román Reche, nuestra vicepresidenta. Carmen. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien han dicho mis compañeros en la presentación, empezamos un segundo ciclo de jornadas para difundir los valores de la producción ecológica.
Y en este caso continuamos este ciclo con los frutos secos. La verdad es que en el primer ciclo de jornadas pues, han dado de sí mucho, en una situación sumamente importante de crecimiento de este sistema de producción, tanto en el campo como en la producción. Y aquí queremos pues también analizar los puntos que llevan este cultivo, tanto del campo a la mesa, como ahora se habla muchísimo, y analizar y desgranar todas las situaciones que nos llevan a que este sea un cultivo líder. Para ello, tenemos en esta primera sesión a Carmen Román Reche, que es nuestra vicepresidenta de Ecovalera. Del título de todos los que tiene es el que más orgullosos nos sentimos, pero bueno, tiene muchísimo. Carmen es la gerente de la empresa Biocrisara. Es una empresa que tiene 3 áreas fundamentales de trabajo, pues uno es el asesoramiento técnico, por supuesto el otro es el vivero, y un tercero que es la venta de fertilizantes ecológicos y la distribución. Bueno, pues como hemos hablado muchas veces, han puesto su granito de arena en el desarrollo y la difusión de la producción ecológica, porque mejor que nada en el campo, todos lo sabemos, el ejemplo en uno mismo es lo que da el rédito y bueno, pues nos hace aprender. Además, pues nos sentimos muy orgullosos de nuestra vicepresidenta porque ella es licenciada en Biología por la Universidad de Granada, tiene su máster en Alta Dirección de Empresa por el Instituto San Telmo, pero sobre todo también ha sido en el año 2012 Premio Nacional de Innovación Mujer Rural, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y también estamos hablando que ha tenido otros premios como el premio Almur dentro de la Asociación de Mujeres Empresas de Almería. Y bueno, pues podemos seguir hablando de muchas cosas, pero sobre todo, además es madre de familia, lleva una empresa ecológica, una familia ecológica y bueno, pues algo que nos sentimos muy orgullosos. Desde Chiribel, el norte de Almería. Y bueno, pues encantado de pasar una tarde contigo, Carmen. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme a compartir este rato, esta tarde. Y bueno, además de todo lo que has comentado, ¿no? Comentar que de lo que más orgullosos nos sentimos de ser agricultores ecológicos también, que fue el inicio de nuestra actividad, ¿no? Empezamos como agricultores ecológicos y a raíz de ahí pues se fueron creando otras secciones de la empresa y bueno, seguimos siendo agricultores ecológicos y eso es lo que nos da una empatía, ¿no? Especial hacia la agricultura. Así que nada, que encantada de estar esta tarde aquí con vosotros y compartir estas reflexiones, ¿no? Sobre los frutos secos que me he crecido entre almendros y son para mí pues mi modo de vida, ¿no? Aparte, yo creo que este formato, para hablar con Carmen, es un formato pues fantástico, una persona que tiene gran conocimiento, pero adquirido con el día a día, con el trabajo duro, año tras año, y una manera de poder extraer ese conocimiento no es de una manera muy incisiva de preguntar, sino de una manera más distendida y más coloquial, y esperemos que eso surta efecto en el día de hoy. Bueno, pues yo creo que podemos ir poco a poco abordando este tema, que además va a tener 2 sesiones más, que creo que con un panel estupendo, con Paco y Paco Urquiza en la segunda. Creo que bueno, pues podemos dar una vuelta, un giro de 360 grados a este sector. Y para empezar, pues lo primero es, Carmen, esto del almendro ecológico, y además hay una frase que me encanta cuando escucho la charla, en que lo vivís, que no hay que disfrazar nada, porque lo lleváis en la sangre de varias generaciones, y aparte de transmitiéndolo ya a los hijos. Ir trabajando al equipo, creo que el equipo que hay formado es fantástico, transmitir, hablamos antes de ello. Y bueno, esto del almendro ecológico, que además hemos hablado de datos, de cifras, cómo van esto. Cuéntame, ¿esto es una moda? ¿Es algo pasajero? ¿Cómo está? ¿Es una locura? ¿Esto por qué mala? ¿Por qué vosotros dedicasteis al almendro ecológico? Cuéntame. Bueno, pues nosotros nos dedicamos al almendro ecológico porque crecimos en una zona rodeada de almendros y es lo que conocíamos, ¿no? Si hubiéramos estado entre cítricos o entre olivas. Pero bueno, además de que éramos unos enamorados de nuestra tierra, ¿no? Y yo, aunque me fui a estudiar fuera, pero quería poner en valor, ¿no? Lo que había aprendido fuera pues, para desarrollarme profesionalmente aquí.
Y ya cuando hago este tipo de reflexiones, ¿no? Y me retraigo años atrás, y son ya 25 años, 26 años en el sector, profesionalmente, aparte de haber crecido aquí, ¿no? Pues la verdad es que me doy cuenta de la evolución que ha tenido el almendro, que ha sido, en los últimos 40 años, ha sido una evolución increíble, ¿no? Y bueno, lo del almendro ecológico ni lo de la producción ecológica no es una moda, es una realidad, es una actualidad y ha venido para quedarse, no ha venido. Lo bueno que tenemos en el sector es que poco a poco se han ido conociendo las bondades de los frutos secos en general. Yo muchas veces por deformación hablo de la almendra, ¿no? Como frutos secos, pero de los frutos secos en general. Y eso, pues, cuando echo la vista atrás y veo hace 40 años que esto eran plantaciones de almendros marginales, en el que el almendro se había puesto en zonas donde no se podía cultivar otra cosa, porque donde se podía poner olivar se había puesto olivar, o se habían puesto otros leñosos, otros cultivos más rentables. Esto había quedado como algo marginal, ¿no? Pero bueno, eso era la década de los 80, ¿no? Y llegó los 90 y llegaron las ayudas europeas ¿no? Y encendió la mecha pues para por lo menos el cambio de las variedades tempranas que había aquí, el cambio para poner plantaciones nuevas. Y bueno, a partir de ahí es donde ya en zonas como la nuestra, en la que no se podía competir en cuanto a cantidad con California o con otros países, ¿no? Pues intentamos apostar por un valor añadido, y el único valor añadido aquí en almendro de secano, donde no se podía, donde la rentabilidad eran a lo mejor 350 kilos de pepita por hectárea, pues era buscar ese tipo de certificaciones, ¿no? En la que nuestra almendra se diferenciase de la demás, ¿no? Y bueno, empezamos hace muchos años y la verdad es que podemos enorgullecernos, ¿no? Desde Andalucía, que la mayor zona de producción de almendra ecológica está en Andalucía y está en el norte de Granada y en el norte de Almería, ¿no? Los Vélez, la Almanzora, el altiplano granadino, la comarca de Guadix. A día de hoy es la mayor zona de producción de almendra ecológica a nivel mundial. Entonces, pues... De hecho, Andalucía, bueno, pues aporta más casi el 40% de toda la superficie ecológica de almendro en España. Y de hecho, ahora hablaremos dentro de toda la estrategia. Yo creo que el almendro es un cultivo que podemos poner de referencia para muchas cosas. La población rural, como una zona, pues con unas limitaciones, ¿no? El agua es escasa, la fertilidad del suelo que tenemos, en los suelos que tenemos, cómo se ha adaptado, cómo se ha conseguido una rentabilidad, cómo se ha conseguido una fijación rural, cómo tenemos esas zonas que, de no ser por este cultivo, hay que montarle un monumento, y cuando se habla de población rural habrá que montarle un monumento. Y además, yo una cosa que me admira es cómo ha vertebrado dentro de esta presentación. Es que vaya viniendo por esa presentación. Carmen es muy activa en asociaciones como Alveral, que es una asociación que ha dicho, oye, vamos a poner en conocimiento, vamos a unirnos para esta potencialidad que tiene esta comarca del altiplano, pues cómo ponerla en valor y esa vida. Entonces, yo aquí digo, analizando una radiografía, que ahora está muy de moda, pues hacer un diagnóstico. Tenemos que el almendro ecológico, estamos hablando que supera muy de largo, es el cultivo que más porcentaje en ecológico hay referente al convencional de España. Digamos, ahora que está muy de moda el Green Deal, oye, es que yo creo que os han cogido de patrón para decir, esto es lo que hay que hacer. Hay que hacer que más del 25%, cercano al 50% de la superficie de almendro en España sea ecológico. O sea, habéis cumplido los objetivos del Green Deal desde hace muchos años. Duplicado. Y eso, ¿por qué? Porque además creo que se vive dignamente, que además hay técnicos formados que hay. ¿Qué le dirías tú a alguien que se esté pensando esto del almendro ecológico? Voy a estresarme, me tengo que tomar pastillas para tensión. Pues vas a aprender otra cosa. ¿Qué ves esto que hemos hablado? A día de hoy el almendro es un sector estratégico en Andalucía y a nivel nacional. Bueno. Aquí se lo debemos a los californianos, ¿no? Porque desde hace años, o sea, España es la tercera en producción de almendra, ¿no? A nivel mundial.
La primera es California, después está Australia y España. Pero California produce el 85% de la almendra a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos invirtieron mucho en promoción y en investigación y en dar a conocer las bondades de los frutos secos y las bondades de la almendra. Entonces, ¿pero qué es lo que esto dice? Bueno, España frente a California, esto es como David contra Goliat, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que California no pueden hacer almendra ecológica. Los kilos de producción en California son 1.900 kilos de pepita por hectárea, mientras que nosotros estamos en 350. Y dice, bueno, con esas producciones en California, en el momento que ellos decidan hacer almendra ecológica, nos barren a todos del mercado, ¿no? Somos una hormiga. Pero en eso nos favorece que ellos no pueden hacer almendra ecológica porque su proceso de producción, porque ellos tienen almendra con cáscara blanda, porque tiran la almendra al suelo para recogerla, porque tienen algunas plagas que las tratan con gases que no estarían permitidos. Entonces, y tienen la maquinaria adaptada a eso. ¿Qué es lo que pasa? Que reconvertir toda la superficie californiana para poder hacer almendra ecológica les supone 20 años de esfuerzo, ¿no? Y cambiar variedades, cambiar maquinaria y cambiar todo su proceso de producción. Y ahí es donde España y Andalucía es donde tenemos nuestra gran oportunidad. Y es diferenciarnos en hacer almendra ecológica, que luego la consumen ellos, ¿no? Pero bueno, también hay que aprovecharnos para que cada vez se potencie más el consumo de cercanía y se consuma nacionalmente. Pero en ese caso es verdad que el sector de la almendra estamos en un momento dulce, ¿no? Porque aunque ha sido un cultivo marginal, pero en los últimos años, a raíz de esa promoción de los frutos secos y de toda esa investigación, a nosotros nos ha puesto en un puesto con mucha ventaja en el tema de la almendra ecológica. Entonces, por eso para nosotros es un sector estratégico que tiene un futuro muy prometedor. Y, bueno, ya es un presente, ya tiene un presente muy dulce, pero indudablemente que convertir el almendro en ecológico es en la línea en la que hay que trabajar. Carmen, y vosotros que llegáis, como he dicho, que sois productores, sois agricultores, pisáis el terruño y bueno, pero es que antes del terruño está la planta. Vosotros podéis decir que lleváis todo el ciclo y bueno, desde el inicio acompañando al agricultor. ¿Qué punto ves más crítico? Que pues un agricultor quiere reconvertir, pues tendrá, normalmente lo que se está reconvirtiendo pues son o almendros muy viejos o otro tipo de cultivo leñoso que han visto en este almendro. Cuéntame, ¿qué sensaciones te dan los agricultores cuando acuden a tu casa para empezar por el vivero? O sea, antes de empezar por el vivero. Uh-huh. ¿Qué miedos tienen? ¿Cómo le podemos quitar esos miedos, esas circunstancias? Y después hablaremos de la última eslabón, que nos digas algunas pinceladas de cómo está, si nos tenemos que echar a temblar o no, o como siempre decimos, si estamos en una meseta tranquila, sin picos de sierra, sin altibajos. Hombre, la verdad es que ahora con el auge en las plantaciones de almendro nos llega mucha gente que tiene información contradictoria o desinformada, ¿no? Lo importante, lo principal, ¿no? Que a veces se escucha, ¿no? Se escucha, como digo yo, en los bares, ¿no? Cada uno te dice una cosa y el agricultor viene a informarse a ver qué es lo que puede, sobre todo qué variedad, porque el almendro, esto no es un cultivo anual que tú lo pones y si te equivocas en la variedad, al año que viene lo cambias, sino que esto es una inversión para 40 años. Te va a empezar a producir a partir del tercero. Entonces, no puedes equivocarte en la elección que tienes que tomar, ¿no? Luego también el tema, por ejemplo, de las almendras amargas, que tanta campaña se ha hecho para evitar que nuestras cosechas tengan almendras amargas, porque bloquean en Estados Unidos y en los mercados nos bloquean partidas enteras por si lleva almendra amarga, ¿no? Entonces, es verdad que a partir de ahí, agronómicamente, se ha investigado mucho en el tema del almendro, de variedades nuevas, que tengan floración más tardía, que sean pie híbridos que no generen almendra amarga. Entonces, siempre con más resistente a plagas y enfermedades, ¿no? Con mejoras genéticas, que no son manipulación genética, sino mejoras genéticas en la selección de los parentales adecuados. Y bueno, de esta forma nosotros animamos a la gente, ¿no? Porque agronómicamente el almendro es un cultivo
fácil de llevar comparado con otros, ¿no? Es verdad que el almendro, como digo yo, es muy agradecido, se adapta muy bien al secano, por eso tiene unas ventajas medioambientales que después hablaremos si nos da tiempo, ¿no? Y entonces, pues bueno, es verdad que el almendro sobrevive en secano muy bien, pero no es como dice la gente tampoco, oye, esto yo lo tengo en ecológico, yo no le he hecho nada. No, son seres vivos y comen, y tú tienes que aportar materia orgánica a tu suelo, tienes que tener un suelo rico para que haya una microbiología que te favorezca y que tus almendros estén sanos, ¿no? Tienes que ser mejor agricultor incluso que en convencional. Pero bueno, animamos por eso, porque el manejo del almendro bien llevado, con unos planes de abonado adecuados, con los aportes de materia orgánica adecuados, es un cultivo que se puede manejar fácilmente y que no genera ningún problema. Carmen, has dicho una cosa sumamente importante, y aparte yo te agradezco que, siendo tu formación académica, que no nos hayas metido en temas muy técnicos, porque si ¿vale? Para eso, bueno, pues para eso que llame a Biocrisara, etcétera. Pero has dicho una cosa sumamente importante, que además estamos hoy en día súper enfocados, que es la mejora genética. Yo, hablando ahora en confianza que estamos, a mí me pego unos enfados cuando hay gente que se quiere adueñar, apoderar de la mejora genética como algo exclusivo de un sector agroalimentario de transgénico. Es que yo creo que más que la producción ecológica, o sea, no ha utilizado la mejora genética nunca, pero la mejora genética bien entendida, con lo cual, lo que estaba hablando, esos patrones, cómo han mejorado y cómo se puede cultivar en terrenos que si no, no habría otra. Debo decir, hay que empezar a pedir un monumento a la almendra por la aportación a la fijación de población rural, cómo ha hecho posible esos cultivos. Y en el tema medioambiental, cuéntame cómo ve la resistencia, cómo ve esa adaptación, cómo están los campos de decir, oye, es que aquí voy al almendro ahí y encima tenemos producciones y tenemos 350 kilos con un diferencial. ¿Cómo ves eso? Bueno, pues la verdad es que, y en el vídeo que habéis puesto, hace referencia, ¿no?, a la huella de carbono, de la baja emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, volvemos a lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en California el 100% del cultivo del almendro es regadío, pero no riego por goteo con una buena gestión hídrica, sino a manta ahí, a todo lo que da las parcelas. En cambio, en España, el 70% de la producción ecológica, bueno, de la producción de frutos secos, de almendra ecológica, es en secano. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues que la huella hídrica en el cultivo del almendro sea mucho menor que la de cualquier otro cultivo, porque estamos cultivando con el agua de lluvia. La huella de carbono, ¿no? La emisión es uno de los cultivos que menos emisión de gases de efecto invernadero tiene. Pero es que luego hay un dato muy importante que siempre se nos olvida, ¿no? Y es que la cáscara de nuestra almendra también es un subproducto muy útil, porque se utiliza como biomasa y está generando una energía alternativa que lo que hace es reducir el gasto de carburantes fósiles, ¿no? Entonces, cuando se dice, no, es que la emisión de gases de efecto invernadero es el 37%, es muy bajo, ¿no? El 37%, pero si además le añadimos cubiertas vegetales, le añadimos moler los restos de poda y reincorporarlos, pueden dar datos negativos, ¿no? En esa huella de carbono. Pero si además le añadimos lo de la cáscara como biomasa, reducimos muchísimo más ese efecto. Entonces, por eso, medioambientalmente, el cultivo del almendro contribuye muy positivamente a frenar el cambio climático. Hombre, estamos hablando que ahora está muy de moda, que muchos se están adueñando del centro, que de lo que se llama economía circular, y del término se quieren apoderar. Bueno, pues un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Además, si ve el radio donde está la distribución de esos almendros, pues decimos, oye, estos están en zonas totalmente diferenciadas. Bueno, hemos tocado mucho el cultivo y, bueno, y además, valor añadido, custodia cadena de valor. ¿Cómo se comporta este cultivo después en los mercados? ¿Cómo está la cosa ahí? Bueno, pues la verdad es que afortunadamente se está descubriendo, ¿no?, las bondades de los frutos secos, ¿no?, que son ricos en proteínas, en ácidos grasos insaturados, en las fibras, ¿no?, todo lo que estamos escuchando.
pero el mercado cambia, ¿no? Y tanto los productores como la industria de frutos secos y de almendras tenemos que escuchar al mercado y tenemos que darnos cuenta que las necesidades, ¿no? Lo que nos demanda no es... Nosotros nos imaginamos los frutos secos y nos imaginamos pues la almendra en bolsitas como snack, ¿no? Pero se está dando un paso muy importante en la demanda del consumidor, por ejemplo, en gente que tiene intolerancia a la lactosa. Sustituyen la leche por leche de almendra, aceite de almendra, harina de almendra, incluso se están haciendo barritas energéticas para deportistas con frutos secos y con almendra. Entonces, efectivamente, el mercado cambia, la demanda cambia y tenemos que ir adaptándonos a todo lo que nos piden, ¿no? Y indudablemente el sector de los vegetarianos, de los veganos, pues también está creciendo la demanda de leche de almendra, pues para ese sector en concreto. Y bueno, pues básicamente eso es por donde van los mercados. Y luego es verdad que en Centro Europa ya te piden frutos secos por sus cualidades, ¿no? Pero además quieren que sea ecológica, pero además te piden que estén producidas en fincas donde haya biodiversidad, pero además ponen hincapié, ¿no? En la huella hídrica, en la huella de carbono, en la huella social, ¿no? Cómo se cultiva esa almendra, si está cultivada por pequeñas, ¿no? familias, ¿no? Si contribuye a la economía familiar agraria de zonas con pequeños minifundios. Muchas veces quieren hasta conocer el agricultor que ha producido la almendra, ¿no? Entonces, todas esas son las tendencias que tanto en el sector de frutos secos como en otros están demandando y es hacia dónde va nuestro sector y en general todo. Carmen, sabes que ahora hemos dicho, esta es una región que es líder en superficie. Además, los estudios que estamos hablando emanan de aquí, que se ha presentado antes en el vídeo. Y además ahora tenemos pues Andalucía ha pasado en un año hemos pasado de las 66.000 que teníamos a 76.000. Andalucía en 5 años ha duplicado esa superficie de almendro ecológico. De 2015 aquí, pues hemos pasado a 35, 76, a lo que tenemos ahora mismo de más de 76.000 hectáreas. ¿Cómo veis ahora? En Andalucía tenemos, el gobierno andaluz ha dicho, oye, nos creemos la producción ecológica, nos creemos que esto tiene que seguir para adelante, es una muy buena oportunidad y tenemos que seguir trabajando para ello. La verdad que es una situación, la verdad que idílica. ¿Cómo ves que puede influir ahora mismo las ayudas de ecológicos? Estamos hablando de, a mí me gusta hablar muchas veces en las antiguas pesetas, son 47.000 pesetas que tenemos ahora mismo por hectárea, 260 euros, mal contado, de nuevas incorporaciones. ¿Cómo crees que puede ayudar esto a ser un incentivo más? ¿Era necesario? ¿Cómo ves estas ayudas a la producción ecológica? En este caso, a los nuevos que se quieren incorporar para superficie en ecológico, en concreto en almendro. Bueno, la verdad es que las ayudas siempre son un incentivo, ¿no? Esa mecha, ¿no? Ese detonante que prende la mecha, pues para dar el paso a la producción ecológica, porque es verdad que hay muchos miedos, hay muchos mitos, ¿no? Que tampoco, ¿no? Leyendas urbanas, como digo yo, que tampoco son reales sobre la producción ecológica, y muchas veces, pues el agricultor que tiene que ver y a lo mejor tiene el miedo de que al reconvertir su finca pueda perder rentabilidad, que no es el caso, porque una producción, un cultivo de almendro bien manejado en ecológico igual de productivo y de rentable que uno en convencional, incluso a veces más, ¿no? Entonces, esa ayuda pues sí que son necesarias pues, para que mucha gente dé el paso. Es verdad que hay años como este en el que el diferencial de precio entre la almendra ecológica y la convencional es tan grande, de 3 euros a 8 que se ha vendido la convencional, en la que esto ya por sí, el precio de la cosecha, ya es un incentivo muy importante, ¿no? para que la gente dé el paso a la producción. Esos 3 años hay que ayudarlo, un poquito. Claro, claro. Okay. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta de... Sí, hay una pregunta. Preguntan si la superproducción de almendras es una competencia.
Pues no, es buscar el nicho de mercado. Para mí la superproducción de almendra, normalmente se habla de producciones de superintensivos, de seto, y todo ese tipo de producción pues se hace con agua, ¿no? Indudablemente. Entonces cada tipo de producción tiene su mercado y su hueco, ¿no? Y entonces, en contrapartida a la superproducción, pues están las producciones de almendra de secano, de la pequeña familia, ¿no? De los minifundios, que tienen su nicho en el mercado y que se tiene que pagar ese valor añadido. Y Europa está dispuesto a pagar. Europa está dispuesto a pagar una almendra que sabe que viene de una familia que se ha creado en secano, lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo de la huella hídrica. Entonces, las superproducciones de almendras se hacen con otro manejo que también tiene su nicho de mercado, pero yo no lo considero una competencia. Gracias, Carmen. Hay otra pregunta con respecto a la entrada de países terceros en este sector. Exactamente cómo se presenta el panorama con la entrada de países terceros. Yo no creo tampoco. Tiene mucho recorrido, ¿sabes? Vamos, perdona, Carmen, tira no. La competencia de países terceros. Bueno, poca cosa ha dicho. No, yo creo que tampoco, ¿no? Que no tenemos por qué tener miedo. Lo que tenemos que, en vez de estar pendientes siempre de países terceros, en este caso los mayores productores, hemos visto que no pueden hacer almendra ecológica, ¿no? Entonces, otros países terceros que intenten hacer almendra ecológica, pues yo creo que no representa una competencia, sino que nosotros en vez de estar viendo o temiendo que puedan ser una competencia, yo creo que tenemos que centrarnos en buscar ese valor añadido a la nuestra, ¿no? Y siempre, además, el que da primero va siempre delante, ¿no? Entonces, alguna ventaja tendremos que tener España y los años de experiencia que tenemos y los cultivos de almendra y lo que hemos aprendido en estos años, ¿no? Yo creo que tenemos que ir reinventándonos y evitar que esos países terceros lleguen a suponer una amenaza para nosotros, para nuestros cultivos. Yo a día de hoy no veo la amenaza. Carmen, en mi pueblo, aquí en San Lucas la Mayor, dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Y creo que eso, Crisara tiene un ejemplo, es decir, nosotros temer a lo que entra de países terceros, no, nosotros vamos a países terceros. Creo que también es un claro ejemplo. Estamos exportando tecnología, estamos exportando innovación, estamos exportando un cultivo. Yo ahí lo dejo. Sí, no, efectivamente, nosotros no nos conformamos con quedarnos aquí en Andalucía o en España, sino que intentamos pues, extendernos en otros países, tanto en Francia, Italia como Azerbaiyán, como, ¿no? Donde se nos requieran nuestros servicios y nuestros conocimientos, allí vamos a estar encantados pues, para poner en marcha los proyectos y para enseñar lo que sabemos. Es que tampoco hay que ser tan celoso, ¿no? Es que la transferencia de conocimiento y tecnología es algo que debe también de tenerse en cuenta y de implantarse, y no, esto lo sé yo y no se lo voy a contar a nadie. No, ¿por qué no? Nosotros tenemos unos años de experiencia y queremos contárselo al mundo y queremos contárselo a la gente y que los agricultores realmente puedan vivir dignamente del cultivo del almendro. Totalmente. Exportación de tecnología, que es algo que quizás nos ha costado mucho tiempo y es un claro ejemplo del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Perdona, Roberto, tenías algo más, ¿no? Sí, dos últimas preguntas, si os parece, para no extendernos mucho más sobre el tiempo. Con el desarrollo de la agricultura ecológica en las zonas del norte de Almería, preguntan si se ha visto reducido el nivel de plagas como el pulgón o la oruga. Y otra consulta que nos plantean si también con el desarrollo de la agricultura ecológica se ha visto aumentar la avifauna en la zona. Sí, indudablemente. Indudablemente algo de los que normalmente el agricultor cuando va a dar el paso a la agricultura ecológica tiene miedo a qué hace con las plagas, ¿no? Indudablemente cuando nosotros tratamos las plantaciones convencionales con fitosanitarios, estamos matando la plaga, pero además estamos matando toda la fauna auxiliar que está ahí, ¿no? Entonces, pues indudablemente cuanto menos fitosanitarios se utilicen, esa fauna auxiliar que son nuestros aliados, nos ayudarán a que cada vez nuestro cultivo tenga menos plagas. Entonces, eso es un mito, ¿no? Que no corresponde con la realidad. Y una cosa va ligada a la otra. Si hay fauna auxiliar, si hay más insectos,
pues las aves insectívoras indudablemente van a morir menos intoxicadas de fitosanitarios, van a tener más alimentos y va a ser todo un ecosistema que se va a equilibrar solo. Bueno, perfecto, pues si no hay más preguntas, si os parece una última reflexión, tanto Carmen como Álvaro, para ir concluyendo este primer seminario. hombre, yo una de las cosas que he dejado ya, porque la extensión de presentación, como ves, es una persona que manda igualdad, equidad. De hecho, además ha sido premiada por el Instituto Andaluz de la Mujer en 2014 por esto mismo, una distinción a la igualdad. Entonces, bueno, pues la verdad es que es de agradecer, porque todos los que la conocen, el trato ecuánime que tiene, calmado, y he dicho, este formato para disfrutar con Carmen, pues la verdad que es una gozada. Perdón, ya que estamos aquí, si estuviera mi secretario general diría en una mesa camilla, que le gusta el mundo de mesa camilla, pues en una mesa camilla hablando. Pasa que allí no tanto, esta noche os arroparéis. Aquí hace un calor, yo cuando cogí el coche a las 4 de la tarde estaba a 30 grados, es lo que tenemos el cambio. Carmen, una última cosa, ¿qué le pedimos al futuro? Tú que eres una persona, y aparte no vamos a hablar de temas importantes, pero vamos centrando en el tema del almendro, porque si no sería una pregunta sumamente abierta. ¿Qué le pedimos a este sector de los frutos secos ecológicos para el futuro? Bueno, yo no soy una persona de pedir mucho, ¿no? Pero pedimos por lo menos que el mercado siga con la tendencia que llevamos ahora, ¿no? Que yo creo que tampoco pretendemos, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que yo quiero que mi producción valga más, ¿no? Yo pido pues que haya precios justos, ¿no? Que nos permita a las familias vivir dignamente en la zona rural, en las zonas de almendro de secano, y que los precios pues sean eso, para que también cuando llegue al mercado estén al alcance de cualquier persona que pueda consumir, ¿no? Frutos secos y aprovecharse de las bondades. Entonces, yo pediría por lo menos pues salud, ¿no? Que nos dejen trabajar como hasta ahora, pero en el sector de los frutos secos pues que siga la tendencia que hay, que en crecimiento, pero un crecimiento lento y lógico y equilibrado, ¿no? Con el sector y con el mercado. Pues, Carmen, creo que hemos superado el tiempo ya, pero bueno, es que al final está tan agustísimo que bueno, se te va el tiempo. Y gracias por siempre acudir a la llamada de Ecovalia, por estar siempre ahí, y de verdad, un placer. Vas ya a sentar precedente para los que continúan en el uso de esta jornada, que es el martes que viene con Paco Macho, y a 2 martes con Paco Urquiza, también gran amigo de Crisara. Y bueno, pues dicho queda. Agradecer a los compañeros de Ecovalia que hayamos podido tener esta jornada, que sepáis que va a estar colgada para cualquier cuestión, y lo que surja después, pues encantado de poderlo atender desde Ecovalia. Carmen, mil gracias, mucho ánimo, la campaña, que todavía queda un poquito, pero hay que cuidarle, mimarla para que vengan, que no se nos tire mucha flor, que aguante bien hasta este verano y que tengamos una fantástica. De verdad, muchísimas gracias, y a todos los que nos comparten, están viendo, pues un fuerte abrazo y nos vemos esta jornada el próximo martes. Mil gracias a vosotros por invitarme a, bueno, esta es mi casa, ¿no? Ecovalia es mi casa, pero bueno, a compartir este rato de reflexión con vosotros y bueno, de haber estado tan a gusto, ¿no? Como en casa. Y ya está, y sobre todo es muy importante hacer este tipo de jornadas pues para poner en valor los frutos secos, y seguiremos pendientes de la próxima, ¿no? De los 2 martes siguientes, a escuchar a grandes profesionales también del sector de los frutos secos. Mil gracias a vosotros por invitarme. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Nos vemos el martes que viene. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.